El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio es el primero en la historia de Ecuador de un candidato presidencial, pero no es el único, porque han ocurrido hechos similares en los últimos años de candidatos a otras posiciones y todo tiene que ver con fallas en la seguridad personal de los dignatarios. Hoy tenemos con nosotros a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, director de la agencia global Elite Protection Academy, José Cherrés. Bienvenido, José. ¿Qué pasó? Tú eres experto en seguridad, eso es lo que haces, cuida artistas, después te voy a preguntar de los artistas, políticos, empresarios. ¿Qué pasó con Villavicencio, en tu opinión? En mi opinión, lo que el gobierno ecuatoriano le puso a Villavicencio fueron policías para que lo cuide. Y los policías, desafortunadamente, en Ecuador no están entrenados o preparados para proteger personas. Ellos están entrenados es para cuidar a la comunidad, para delincuencia común, para robos, para esas extorsiones, esas cosas, pero no para hacer una planificación de cuidar a una persona. Tú has analizado la información que hay y los videos. Se sabe que fueron sicarios colombianos, pero se sabe que además de los que participaron en el tiroteo, había muchos en distintas áreas alrededor de eso disparando. Así es, los sicarios eran preparados, no eran novatos, tenían una planificación, tenían personal en las esquinas disparando al aire el momento del tiroteo para aturdir a las personas. Eran dos motos, la primera moto fue la que pudieron detener, la segunda moto huyó. Y también tenían personas dentro del evento, del cual comunicaron y avisaron de que estaba saliendo la persona. Pero en tu profesión, si tú hubieras sido, lo hubieras sacado por la parte de atrás, por la parte de adelante, ante la plaza, ¿cómo tú hubieras manejado? Bueno, existen diferentes riesgos. El riesgo de él era sumamente alto por todo lo que él estaba ofreciéndole a la ciudadanía ecuatoriana. Al tener un nivel de riesgo bien alto se necesita de mucho más personal. Aquí, por ejemplo, sí debe haber anillos de seguridad, que son cámaras, guardias, policías, control de acceso, aparte de los anillos de protección personal que él tuvo que haber tenido. Por su nivel de riesgo tuvo que haber tenido 2, 3 niveles de hombres de protección para poder sacarlo por un lugar y poder mantener el vehículo seguro, la edificación segura, la calle segura antes de que salga de ese lugar, pero no se realizó. En Haití fue diferente, pero fueron sicarios entrenados que vulneraron la seguridad del presidente de Haití y lo asesinaron en su propia casa. Creo que en todas estas situaciones es el confiarse que no va a pasar, el confiarse de que no me va a suceder. En Haití también se confiaron de que no iba a asesinarlo en su propia casa, en la propia casa presidencial. Entonces la seguridad fue vulnerada para poder entrar y cometer este magnicidio en Haití. Bueno, estábamos hablando que usted ha estado en México cuidando conocidos artistas, eso es parte de lo que hace su compañía. ¿Es diferente cuidar la seguridad de un artista a la de un político o de un empresario? Totalmente diferente y también depende de los problemas que tenga. Un artista muchas veces uno tiene que defenderlo, cuidarlo de sus fans, de sus fanáticos o de personas enfermas, deportistas, empresarios que puedan tener amenazas, gente millonaria o billonaria. Es totalmente diferente un político de la derecha, un político que está en contra de los narcos, que está en contra del terrorismo, que está en contra de eso. Hay que cuidarlo de otra manera. Bueno, usted ha cuidado empresarios, incluso empresarios aquí, para protegerlo de las gangas, pandillas brasileras. Así es. Usted me dice que tenemos aquí gangas brasileras también. Aquí tenemos lo que es la Mara Salvatrucha, está en California, en Nueva York, en Chicago. Aquí también en la Florida existen algunas pandillas. Eso para lo que es nivel de seguridad, nivel policial, saben quiénes están, saben quiénes entran y desafortunadamente se abrieron las puertas en este país e ingresaron mucha gente que no tenía que ingresar. En este momento la seguridad
por ejemplo, de los candidatos presidenciales, ¿usted la ve como correcta de los que están ahora en este momento? Está muy vulnerable. Por ejemplo, en Argentina y lo que es Ecuador están en campañas políticas, son países vulnerables donde pueden entrar asesinos, como entraron en Ecuador los colombianos, e hicieron ese daño a este candidato. Todos los países en este momento están muy vulnerables y la seguridad tiene muchas falencias. Tienen personal que no está preparado, contratan muchas veces o reciben del gobierno personal que no está capacitado para proteger y cuidar a un candidato. En este momento estamos viendo que las ventas de armas han repuntado, las mujeres están comprando más armas. Usted toda su vida profesional ha manejado armas para cuidar a sus clientes. ¿Es bueno que el público tenga estas armas sin entrenamiento como tenemos ahora nosotros? Yo doy clases aquí en Miami para los civiles, para lo que es la aportación de armas. A partir del 1 de julio que hubo este cambio, yo creo que esa pequeña parte que mencionó de no recibir un entrenamiento creo que es incorrecta. Nosotros como latinos e inmigrantes que venimos de otros abuelos, que no tenemos esa cultura de que de abuelo en abuelo nos enseñan el uso de las armas, creo que los latinos tenemos que tener un entrenamiento. La gente aquí en la Florida debe tener un entrenamiento básico para el uso de las armas. Y las mujeres, yo he recibido muchas llamadas de mujeres que quieren aprender a usar armas para defenderse. Cuando usted entrena a las personas, ¿qué es lo básico que debe saber alguien que va a cuidar a un político y que incluso no sea policía, o a un empresario o a un artista? Lo primero que deben de entender es el riesgo que tiene el cliente y la capacidad que tiene ese ser humano para proteger. Existen muchos policías y militares retirados que hacen este trabajo de protección, pero si no entienden el riesgo o cuál es el problema, o quiénes son los asesinos o cómo operan los asesinos, no vas a saber cómo proteger y cómo defender a tu cliente. ¿Cuáles son los protocolos básicos que usted aplica cuando tiene que cuidar la integridad física de una persona? Por ejemplo, llega un dignatario, lo contratan a usted, ¿qué es lo básico? ¿Lo acompaña siempre? ¿Está en el hotel? ¿Cómo hace? Lo básico es ver los anillos de seguridad que tiene ese establecimiento, sea el hotel, sea el centro comercial, ver qué tipo de seguridad tienen, si tienen seguridad armada, si tienen guardias, si tienen personas de concierge, si tienen líneas o retardantes para que el asesino o el sicario se le haga difícil el acceso a mi cliente. Eso es lo primero. Y lo segundo, saber por dónde puede entrar ese asesino o ese sicario al establecimiento o al lugar donde yo estoy, sea adentro o afuera. En este momento sabemos, porque la Universidad de Syracuse hizo un estudio de la frontera en julio, admitieron a 156,000 personas para presentarse en inmigración, pero hicieron ese estudio de que 65,000 no fueron entrevistadas, no saben quiénes son. Corremos el peligro nosotros de tener gangueros o sicarios o asesinos a sueldo aquí en los Estados Unidos. Así es, estuve conversando hace 3 meses atrás con el ministro de Seguridad de Nayib Bukele, conversando con él en su oficina, en su despacho, y me decía que los que están huyendo ahora de El Salvador hacia Estados Unidos no son los ciudadanos buenos, sino que son las maras que están huyendo de ellos y están entrando acá a los Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? A cerrar las puertas y comenzar a entrevistar a la gente que está aquí adentro, que no tiene papeles, comenzarlos a buscar y entrevistarlos, ver quiénes son, porque no sabes quién se encuentra de la casa de al lado, no sabes quién está en otro vehículo. A pesar de que tenemos esa ley que no es necesario, José, ¿cree usted que las personas que adquieran un arma de fuego, sobre todo las mujeres, deben recibir un entrenamiento? Porque un arma es muy peligrosa para uno y para los otros, ¿no? Así es, el índice
La estadística en Estados Unidos de muertes con arma de fuego es por los accidentes, por la ignorancia del ser humano que no sabe cómo manipular un arma, no sabe las normas de seguridad, las 3 cosas básicas: apuntar a un lugar seguro, siempre pensar que el arma está cargada y nunca meter el dedo en el gatillo hasta que no sepa lo que le va a disparar. Bueno, José, muchísimas gracias. Es José L. Cherrés, director global de Elite Protection Academy. Es una academia, una agencia que se ocupa de la seguridad personal y el entrenamiento de figuras internacionales, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en otros países. Enseguida regresamos.